Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la segunda clase de matemática discreta. Entonces, estamos en los principios elementales de conteo. Entonces, hay que recordar aquí algunas operaciones básicas de conjuntos, como son la unión, intersección, complemento. Esto que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que tenemos un conjunto universo en el que va a estar todos los elementos de nuestro interés. Y dentro de ese conjunto podemos definir varios conjuntos finitos, digamos A, B, como se ha hecho ayer. ¿Ya? Entonces, al conjunto universo se lo nota con una U mayúscula o una U caligrafiada. Estoy buscando ese símbolo aquí. Bueno, con una U mayúscula. Es el conjunto universo. Y A y B, dos subconjuntos de U. Entonces, estos dos conjuntos consideramos finitos, ¿ya? O sea, que tienen una cantidad finita de elementos.
En un principio también vamos a suponer que todos los conjuntos son finitos, entonces el conjunto universo que va a ser que sea conjunto finito, todos sus conjuntos también van a ser finitos, ¿eh? Entonces, recordemos que A unión B está definido por el conector lógico, O, sería todos los elementos que están en U, de manera que, o tal que, también se lee eso, que X pertenece al conjunto A o pertenezca al conjunto B. El conector lógico O, son dos relaciones, son de las negaciones. Aquí está. O X pertenece al conjunto B. Entonces, la intersección está relacionado con el conjunto o está determinado por el conjunto, por el conector lógico I. Entonces, conector lógico I ¿no? Este símbolo de aquí. Entonces, X pertenece a A o X pertenece a B y aquí sería X pertenece a y X pertenece a B. También está el conjunto complemento, que en un principio lo vamos a anotar así. AC, y van a ser todos los elementos que pertenecen al universo, de manera que X no esté en A, sería la negación. Bien, entonces, antes de continuar con estos conjuntos, recordando con lo que han visto en álgebra 1, vamos a dibujar como ayer un diagrama de Venn. Esto puede representar el conjunto universo y estos dos, los conjuntos A y B en cuestión. Bien, aquí se definen regiones. Hay 4 regiones dentro de U. Toda esta media luna de acá, ¿no? Va a ser la región 1. Con más grande creo que voy a poner esta región. Toda esta región de aquí de la intersección va a ser la región 2. O sea, las regiones son, no tienen nada en común la parte 1 con la parte 2. La región 1 simplemente es esta media luna de acá. La región 2 sería la intersección. La región 3, toda esta media luna de aquí.
y la región 4 es lo que está fuera de A unión B. ¿Ya? Entonces hay 4 regiones. Bien, entonces recordemos que la unión recordemos los siguientes conjuntos o las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces tenemos la unión, considerando este diagrama de Venn. Está conformado por las regiones 1, 2 y 3. Esa es la unión. ¿Ya? Entonces, consta de todos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Entonces aquí clave es este conector lógico O para determinar si tengo que aplicar la regla de la suma u otra regla. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios de conteo no vamos a tener el diagrama de Venn de manera explícita o el conjunto A de manera explícita. No, nosotros tenemos que armar, ¿ya? Y tenemos que reconocer qué conectores lógicos estamos tomando en cuenta, ¿ya? No va a ser como en álgebra 1, bueno, quizás digo en álgebra 1, pero no van a ser ejercicios donde va a estar de manera explícita el conjunto, ¿ya? Nosotros tenemos que armar esos conjuntos. Entonces tenemos que recordar que si utilizamos un conector lógico O, estamos tratando con la unión, ¿ya? Entonces consta de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Considerando el diagrama de Venn anterior, serían las regiones 1, 2 y 3. Esas 3 regiones. ¿Bien? Y se define de esa manera. Ahora, el conjunto intersección. Son los elementos en común. De A y B. Entonces noten el conector lógico I. Entonces, considerando igual el diagrama de Venn anterior, estaría simplemente la región 2. ¿Ya? Eso sería. Ahora, el complemento. Complemento de A, complemento de B. Se puede definir varios complementos, ¿no? Complemento respecto a qué conjunto. Bien, entonces, si hablo del complemento respecto a A, lo vamos a tener ahí abajo, después lo voy a borrar.
consta de todos los elementos que no pertenecen al conjunto A, o que están en el universo, que no pertenecen al conjunto A. Entonces aquí hay una negación. ¿Está clarito? No. Entonces aquí serían las regiones 3 y 4. Entonces eso es para A complemento, para B complemento serían las regiones 1 y 4. Bueno, aquí solamente considerando los dos conjuntos A y B. Entonces, lo mismo con se puede definir también el conjunto diferencia. Digamos A menos B. Tranquilamente podría haber definido B menos A, ¿no? Entonces consta de todos los elementos de A, pero quitando B. Luego de quitar los elementos de B. Para que tengamos podemos utilizar nuestros conectores, también podría ser todos los elementos que están en A y no están en B. Próximo. Vale, con conectores. Es decir, los elementos que están en A y no están en B. ¿Ya? Entonces aquí hay dos conectores que podemos reconocer. Un conector en realidad sería I y la negación. ¿Ya? Entonces, ese conjunto se puede escribir de dos maneras, A menos B, de todos los elementos del universo, de manera que X esté en A y X no esté en B. También eso es igual o equivale a expresar A intersección B complemento. A intersección B complemento. Conector lógico I y la negación para B. Entonces sería la región 1 simplemente, A menos B. Esta media luna que es de A menos B es esa media, la región. B menos A sería simplemente la región 3. También se puede hablar de las leyes de Morgan y otros conjuntos derivados, ¿ya? Bueno, a ver. Por ejemplo, cuando quiero el complemento de la unión y el complemento de la intersección. Se puede verificar que A unión B
complemento es igual a complemento intersección B complemento. Y hay una dualidad, ¿no? Hay reglas de conjuntos que son duales, es decir, que cuando cambias los símbolos, intercambias, siguen siendo válidas. Como he hecho ahora, siguen siendo válidas las dualidades. Entonces, A intersección B complemento es igual a complemento B complemento. Eso se puede verificar analizando las regiones. ¿Qué sería A unión B complemento? Sería simplemente la región 4. Ahora, si hacen A complemento, es la región 3 y 4. Si hacen B complemento, es la región 1 y 4. Ahora, cuando quiero intersectar, lo común es 4. Bien, ahora estamos interesados en el número de elementos como la materia trata de contar, el número de elementos que hay en la unión, en la intersección, la diferencia, etc. Utilizando la regla de la suma, se pueden comprobar o hallar las fórmulas para cualquier conjunto raro que se nos presente, ¿no? ¿Qué dice la regla de la suma? Dice que si tenemos dos conjuntos disjuntos, entonces los elementos que hay en esos conjuntos disjuntos es igual a la suma individual. Entonces, desde el punto de vista de conteo, las siguientes igualdades, o ecuaciones, fórmulas, como quieran. Por ejemplo, para el complemento, el número de elementos que hay en el complemento y que están en A es igual al número de elementos que hay en todo el universo. El número de elementos que hay en A. A ver. Entonces, de A unión A complemento, que es igual al universo. Noten que son dos conjuntos disjuntos. A y A complemento no tienen nada en común. Entonces, si no tienen nada en común, podemos utilizar la regla de la suma. Pongamos eso más bien. Como A complemento, o como A y A complemento son conjuntos disjuntos, y de esta igualdad se obtiene que el número de elementos de A unión A complemento es igual al número de elementos de la unión. Y de aquí podemos despejar que el número de elementos que tiene A complemento es igual al número de elementos del universo menos el número de elementos que tiene A. Es una fórmula que vamos a utilizar varias veces, ¿ya?
de la diferencia o de la intersección entonces diferencia e intersección. Entonces, puedo ver las regiones 1 y 2 como dos regiones disjuntas, ¿no? Región 1 y 2 no tienen nada en común. Nada en común hay entre las regiones 1 y 2. Entonces, de los conjuntos disjuntos, A menos B y A intersección B, también de el hecho de que A es la unión de esos dos conjuntos. Entonces aquí podemos utilizar la regla de la suma. Cuando tenemos una unión disjunta, el número de elementos que hay en la unión es igual a la suma de elementos que hay en cada unión. Aquí quizás lo he hecho muy rápido, pero aquí estoy utilizando la regla de la suma, ¿no? Aquí es el número de elementos que tiene A más el número de elementos que tiene A complemento. Es igual al número de elementos que tiene U, y bueno, de ahí se despeja lo de abajo. ¿Ya? Esas hechos rápidos. Lo mismo vamos a hacer aquí. Ya tengo dos conjuntos disjuntos que son A menos B y A intersección B. Y voy a aplicar la regla de la suma. Para obtener la fórmula. El número de elementos que tiene A es igual al número de elementos que tiene A menos B unión A intersección B. Si aplico la regla de la suma, el número de elementos que tiene A es igual al número de elementos que tiene A menos B más el número de elementos que tiene A intersección B. Entonces, de aquí puedo despejar el número de elementos que tiene A intersección B es igual, o si quiere, el número de elementos que tiene A menos B, o sea, por eso puse diferencia e intersección, como quieran. Uno está en función del otro. Si quieren, A menos B es igual al número de elementos que tiene A menos el número de elementos que tiene la intersección. O despejando también la intersección. Ponemos lo otro, ¿bien? No voy a sobrecargar mucho, pero todavía voy a despejar la intersección. Entonces, el número de elementos que tiene A menos B es igual al número de elementos que tiene A menos el número de elementos de la intersección. ¿Qué más? Ya tengo de complemento, de la diferencia, de la unión, se ha explicado ayer. Entonces, en la unión son las regiones 1, 2 y 3. ¿No? Son las regiones 1, 2 y 3. Y la unión puedo escribirlo como A menos B unión B. Entonces, considero los conjuntos disjuntos. Los conjuntos A menos B
y B son disjuntos. O sea, no tienen nada en común. La intersección es vacía. De la identidad A unión B, que es igual a A menos B unión B. ¿No? A menos B es la región 1. B es la región 2 y 3. A unión B es la región 1, 2 y 3. Entonces obtenemos el número de elementos que tiene la unión es igual al número de elementos que tiene A menos B. Estamos aplicando la regla de la suma, siempre el número de elementos que tiene A menos B unión B. Usamos la regla de la suma. La regla de la suma se puede aplicar en una unión y cuando tenemos conjuntos disjuntos. Eso tiene que quedar claro. Entonces, por eso estoy considerando estos conjuntos disjuntos. Bien, pero ¿a qué es igual el número de elementos que tiene A menos B? Es el número de elementos de A menos la intersección. Entonces, el número de elementos de A menos B es el número de elementos que tiene A menos el número de elementos de la intersección más el número de elementos que tiene. Bien, resulta que todas las fórmulas, que vamos a poner eso como remarca, todas las fórmulas de conteo se obtienen en función de el número de elementos de los conjuntos individuales, o sea, de A, B, y de la intersección. Todas las fórmulas anteriores, ¿sí? Obtienen en función directamente, podemos decir, con las palabras 25 veces, el número de elementos de A, el número de elementos de B y de la intersección. Y eso va a ocurrir también en el futuro. Si tenemos el conteo para los conjuntos individuales y las intersecciones, ya tenemos todo. Podemos encontrar lo que queramos, ¿ya? Cualquier conteo. Eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. Obviamente, cuando tengamos 3 conjuntos, igual vamos a buscar el número de elementos que tiene A, B, C, todas las intersecciones de tamaño 2, A con B, A con C, B con C, y las intersecciones de tamaño 3, que en este caso sería A, B, C. Si tuviéramos 4 conjuntos, conteo de todos los conjuntos individuales y las intersecciones de tamaño 2, de tamaño 3 y de tamaño 4. Esa es la estrategia. ¿Bien? Entonces, por eso puse eso como remarca. Noten aquí, bueno, son pocos fórmulas, pero es lo que hemos hecho. En función de A, y bueno, del universo que sería todo, ¿no? Luego aquí en función de A y de la intersección. De A, intersección y B. ¿Ya? Podemos obtener cualquier conjunto raro que queramos, por ejemplo. Se define A diferencia simétrica B. Utiliza este símbolo, creo, no me acuerdo. Y bueno, en realidad podemos utilizar cualquier símbolo, pero es el que utilizan la mayoría de los autores. Son todos los elementos que pertenecen
al universo de manera que X pertenece a conjunto A o el O exclusivo X pertenece a B. Por aquí lo estoy haciendo. Aquí está. O con una barrita ahí abajo, X pertenece a B. También se puede escribir como, puede definir como, todos los elementos que pertenecen a X en función de los dos conectores I y O, el O exclusivo equivale a lo siguiente. Todos los elementos que pertenecen a o todos los elementos que pertenecen a B, pero no los elementos que pertenecen a la intersección. Y la negación de que pertenezca a A y a B. Yo te lo voy a negar. Entonces aquí pondré una negación. Bien, es utilizando notación de lógica que han visto en álgebra 1. Entonces esto se puede definir como A unión B menos A intersección B. ¿No? Esa es la diferencia simétrica. Se utiliza este símbolo a veces para decir lo que está en la unión, pero quitando la intersección. Y se utiliza este conector con una barrita abajo, que es el O exclusivo, que pertenece a la región 1 y 3, no a la 2. El conjunto diferencia simétrica por las regiones 1 y 3, pero no la región 2. Eso sería, tal vez se define por esta diferencia, no tengo una diferencia simétrica, también, o sea, utilizando las identidades de Morgan y propiedades de cómo entra la negación aquí, en el conector I, saben que esto entra como X no pertenece a A o X no pertenece a B, ¿no? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Esto también se puede escribir como A menos B unión B menos A. A menos B, región 1, unión B menos A, región 3. Región 1 y 3. ¿Cuál es el número de elementos de la región, de esa región? Si estamos interesados en contar el número de elementos de la diferencia simétrica, tenemos que encontrar una fórmula en función de A, B y la intersección.
Entonces, podemos utilizar estas igualdades. Está aquí. Aquí la voy a, de una vez la... No, sea fea. Sí, más que sea. Puedo utilizar esta de aquí, esta de aquí, o la del complemento. Podemos utilizar eso, o volver a empezar desde cero utilizando la regla de la suma, como quieran, ¿ya? Puedo utilizar esto o esto. Como ustedes quieran, o puedo utilizar esto de aquí abajo, o sea, hay varios caminos, pero vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? No se puede utilizar esto, digamos. El número de elementos de A menos B es igual al número de elementos de esto. Esto es igual al número de elementos. Cuando tengo una diferencia de conjuntos sé que es igual, voy a mi formulita. Esto, ¿no? Primer conjunto menos el número de elementos de la intersección de estos conjuntos. Entonces hago esto. El número de elementos del primer conjunto, que es A unión B, menos el número de elementos de la intersección entre A unión B y A intersección B. ¿Qué creen que es eso? Lo común entre A unión B y A intersección B es A intersección B, ¿no? Si quieren, lo común entre 1, 2 y 3 y 2 es 2 nomás, ¿no? Entonces, esto es A intersección B. Entonces, eso es igual a el número de elementos de la unión menos el número de elementos de la intersección. Pareciera que este número de elementos fuera lineal respecto a la diferencia simétrica. Lineal en el sentido que estoy utilizando como las propiedades de las derivadas integrales, se habla de linealidad cuando hay aditividad, o sea, cuando puedo hablar de que el número de elementos de una diferencia es igual a la diferencia del número de elementos, pero no hay nada más falso que eso, ¿ya? No hay ninguna linealidad respecto al número de elementos. Aquí ha sido una casualidad por esta identidad de que A unión B, intersección A, intersección B, es esto de aquí. ¿Ya? Bien, listo. Y aquí, ¿qué es A unión B? Es el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. Y bueno, quedaba esto aquí, menos el número de elementos de la intersección. Y finalmente, tengo que esto es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de A intersección B por 2. Entonces, ven, cualquier conjunto del que quieran extraer o queramos encontrar su número de elementos, que debe ser el conteo ahí, se obtiene en función de los conteos individuales y las intersecciones. Entonces, por ejemplo, vamos a estar con conjuntos fáciles. Después, como les dije, los conjuntos no van a estar de manera explícita. No van a ser conjuntos con poquitos elementos, van a ser con una cantidad grande de elementos y vamos a tener que aplicar estas fórmulas igual. ¿Ya? No vamos a poder hacer la lista como ahora. ¿Ya? Entonces, considere los conjuntos
Verso, primero, que sea todos los números naturales que sea igual a todos los números naturales. Menores a 100. Bueno, pondremos eso porque dijimos que iba a ser finito, ¿no? Todos los números naturales al que x es menor o igual a, dije 100, habrá algo que se pueda hacer bien, menor o igual a 30, que no sé mucho. A, que sean todos los pares. Que x es par. Con múltiplo de 2. Y aquí que sean los múltiplos de 3. Entonces, por ejemplo, si estoy interesado en el número de elementos de la unión, o de A complemento, con lo que hemos hecho. El número de elementos que tiene el complemento es igual al número de elementos que tiene el universo menos el número de elementos que tiene A. El complemento se define como los que no son pares, serían los impares. Tendría que ser la mitad en este caso, ¿no? Un conjunto más interesante, digamos, con B, no es tan trivial. En este caso, B complemento serían los que no son múltiplos de 3, porque va a quedar 20. A ver, ¿cuántos elementos tiene el universo? Tiene 30, porque son los números naturales del 1 al 30. ¿Ya? Menos los números de elementos que son múltiplos de 3. ¿Cuántos múltiplos de 3 hay del 1 al 30? Divide 30 entre 3. ¿No? Pueden hacer la lista. Hay 10 múltiplos de 3. Y aquí tendríamos que hay 20 que no son múltiplos de 3. ¿Cuántos pares? Entonces eso podemos hacer aquí. Calcular. Eso A. ¿Cuántos números no son múltiplos de 3? Inciso B. ¿Cuántos son pares o múltiplos de 3? Vamos a hacer con I. Múltiplos de 3. C. ¿Cuántos son pares o múltiplos de 3? De lo mismo. Pero no son ambos pares y múltiplos de 3 al mismo tiempo. Bien, entonces para el inciso A,
Había que aplicar esa fórmula. Creo que está sencilla. Para el inciso B. Entonces, esto vamos a tener problemas más complejos de conteos. Noten que aquí no están los conjuntos A y el número de elementos de la unión, que sé yo, del complemento. Nosotros tenemos que identificar los conjuntos con los conectores o la negación, que en este caso sería no, y los conectores O y el I. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, para el inciso B, ¿cuántos son pares y múltiplos de 3? Conector lógico I. A intersección B. Entonces, necesitamos saber lo que hay en la intersección y en los conjuntos individuales. Aquí no hay otra que saber cuántos hay en la intersección, que serían los múltiplos de 6, ¿no? De 6, que eso es igual a 2 por 3. Entonces, la lista sería de A intersección B. Eh, 6, 12, eso dije, 18, 24 y 30. Entonces, desde esa lista tenemos 5. O si quieren, podrían haber calculado eso también. 30, que es el número total de elementos que hay, entre 6, porque estamos avanzando de 6 en 6, ¿no? ¿No? Los múltiplos de 6. ¿Cuántos pares hay o múltiplos de ¿Cuántos pares hay o múltiplos de 2? Sin hacer la lista, agarran los 30, dividen entre 2. ¿Cuántos múltiplos de 3 hay? Sin hacer la lista, agarran los 30, dividen entre 3, de F por 10. ¿Cuántos múltiplos de 6 hay? Agarran 30, dividen entre 6. Pasan la lista. Del inciso C. ¿Cuántos son pares o múltiplos de 3? Entonces, pide de la unión. El número de elementos de la unión. Entonces, eso es igual al número de elementos que tiene A más el número de elementos que tiene B menos el número de elementos de la intersección. Eso es igual al número de elementos que tiene A, es, dijimos, 15. Número de elementos que tiene B, 10. El número de elementos de la intersección, 6. Y eso es igual a 25 con 6, 19, ¿no? 19. Pueden hacer la lista también, pero en el futuro no vamos a hacer tal lista porque ya van a ser una cantidad grande de elementos. Luego se pide aquí la diferencia simétrica. ¿Cuántos son pares o múltiplos de 3? Pero no son pares y múltiplos de 3 al mismo tiempo. O sea, la diferencia simétrica. Entonces, eso es igual al número de elementos que tiene A más el número de elementos que tiene B menos 2 veces el número de elementos que tiene la intersección. Y eso es igual a 15 más 10 menos 2 por 6. 25 menos 12, 13. Tarea. Entonces, hallar una fórmula para el conteo de elementos del conjunto
Cualquier cosa que ponga aquí, ustedes lo tienen que poder encontrar, como he explicado, con la regla de la suma y en función del número de elementos de A, número de elementos de B y la intersección. ¿Ya? Entonces, que sea de A, diferencia simétrica de complemento, de eso, ¿ya? Entonces, verificar su resultado con los anteriores conjuntos. Con los conjuntos del anterior ejemplo. Con los conjuntos del anterior ejemplo. ¿Ya? Eso es. Lo que he hecho yo aquí, para todos, ustedes encuentran primero una fórmula para A diferencia simétrica B complemento y luego aplican su fórmula y ustedes, como pueden hacer su listita, son 30, al final son poquitos, verifiquen que han encontrado la fórmula correcta. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la primera evaluación continua. Ya les dije que todas las evaluaciones continuas son sobre 100. Lo que yo califico en este caso va a ser 30 puntos. La claridad o la estética, si quieres llamarlo así, de cómo vayan a presentar, qué tan presentable está su trabajo, 30 puntos. Otros 30 puntos si han encontrado de manera correcta la fórmula, deducen, así como yo deducí, no explicando todo eso. Y otros 30 puntos la verificación si encuentran el resultado correcto. Y bueno, hasta ahí tienen 90 y bueno, 10 puntos si hay algún esmero, dibujando sus diagramitas, por qué, así como yo he hecho, ¿no? Esta es la región 1, 2, 3, estoy deduciendo las explicaciones que hagan va a valer otros 10 puntos, ¿ya? Le van a tener 100 entonces. De eso va a consistir la primera evaluación, que las llamo evaluación continua, la primera evaluación que tienen que presentar para el miércoles, ¿no? Entonces, sobre las clases, cada que cuelgo un link es para pasar clases. En raras ocasiones que es que no vamos a pasar clases, por ejemplo, este miércoles, cuando ustedes envíen su tarea, yo voy a dedicarme todo ese tiempo a revisar sus tareas, sus ejercicios, y vamos a dedicar esa clase del miércoles para este ejercicio, ustedes para resolverlo y yo para revisar. Y el jueves estaría colgando el link. ¿Cómo tienen que presentar el trabajo? A mano, desarrollando. Si quieren hacerlo en computador y tienen esa facilidad, como yo aquí con esta aplicación, es el Scientific Workplace, pueden buscarlo por ahí, cómo trabajar con eso. Pueden hacerlo también, pero no me fijo en eso. Si lo hacen a mano ya clarito, está bien. Lo escanean, lo convierten en PDF y lo suben, ¿ya? Nada de estar sacando fotos y subiendo imágenes. En PDF lo convierten y lo suben. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Inge, creo que se equivocó en el ejemplo. En la intersección puso 6 y creo que era 5. 1, 2, 3. Ya, tienes razón. 30 entre 6 es 5. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 20. Tendríamos 15, ¿no? Listo. Gracias. Entonces, también participación voy a empezar a calificar. ¿Quién es el que me ha corregido? Apellido, por favor. Vázquez Bruno. Ya, Vázquez. Participaciones también les voy a preguntar en las clases a partir de las siguientes. Y cuando tenga mi lista, ahí voy anotando las participaciones que también valen un buen porcentaje. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Voy a detener la grabación aquí para que no sea más larga el video.
Las clases, yo pienso que mañana lo voy a subir, tarda siempre. Por si acaso, yo subo las clases cada fines de semana. O sea, si pasamos clase miércoles, no esperen para el jueves la clase. O si pasamos clase el jueves, no esperen para el día siguiente. Cada fines de semana yo cuelgo las clases en el Classroom. Bien, entonces, revise el Classroom, ahí va a estar el mismo anuncio que he puesto aquí, lo que les he compartido. Hallar una fórmula para el conteo, todo lo que he puesto, igualito va a estar en el Classroom. ¿Ya? Esa es su primera evaluación continua. Y de ahí va a salir la nota del semestre. ¿Ya? Así que vayan cumpliendo. Listo, jóvenes. Nos veríamos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Sí. Este PDF lo voy a subir también para que lo tengan. Hasta luego, Inge.